Hola, hoy vamos a ver área de regiones descritas con coordenadas polares. A ver, primero que nada, recordemos las coordenadas polares. ¿Cuál es la idea? Acá tengo un punto X, Y. Este es, lo vamos a llamar R. Este corresponde exactamente a la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, ¿no es cierto? Eso es R. Y este ángulo lo vamos a llamar θ. Entonces, claramente, nos queda que, ¿no es cierto? X es R coseno θ, ¿cierto? Hacemos la proyección de R sobre el eje X, y Y es igual a R seno θ, haciendo la proyección sobre el eje Y. Y estas son las coordenadas polares. En realidad las coordenadas polares deberían ser R, θ, ¿cierto? Ese par determina un punto. Ahora, hay algunas complicaciones o cuestiones a tomar en cuenta siempre que tienen que ver con el hecho de que un punto en el plano se puede representar de varias maneras utilizando coordenadas polares. Por ejemplo, en primer lugar, este punto, que podría ser en coordenadas polares 1,0, que corresponde a este punto que está acá, ¿no es cierto? A ver, hagamos el gráfico aquí, corresponde al 1,0, ¿no es cierto? Ese tiene ángulo 0 y radio 1. Pero ese mismo punto lo puedo escribir como menos 1,pi, menos 1,pi. Es decir, considerar como radio un número negativo, pero en este ángulo. Entonces, en lugar de decir este punto, me está diciendo justo este mismo punto de acá. O sea, un radio negativo está para el otro lado, y como es pi medio, es justamente el punto, perdón, como es pi, este ángulo es pi, es justamente 1,0. Entonces, eso hace que en algunas oportunidades conviene usar radios negativos, pero en general uno trata de usar radios positivos. Ok, ese es el primer problema. El segundo problema es que un punto, cualquiera que esté acá, si este ángulo es θ, entonces el ángulo θ más 2pi hace representar exactamente el mismo punto. En consecuencia, uno a menudo restringe el intervalo de los ángulos justamente en una vuelta, pero a veces no conviene. Todo esto depende, ¿ya? Y finalmente hay que observar que el origen tiene una propiedad especial. Como el radio es 0, entonces se puede representar con cualquier ángulo. R igual 0 y θ cualquier ángulo. Bueno, esos son los elementos básicos de las coordenadas polares. Unos ejemplos de regiones escritas o representadas por coordenadas polares. La primera más típica es R igual R0 positivo. Eso significa R con cualquier ángulo. Y en ese caso, podemos poner acá todo R si quieren, no hay ningún problema. En ese caso se representa la circunferencia de radio R. Claro, si R es constante igual a R0, perdón, el radio es R0. El otro ejemplo, también dejando ahora el ángulo constante. Entonces, claro, si el ángulo fuera este, entonces este es θ0, ¿no es cierto? Se representa esta recta si yo considero solamente los R positivos. Si quisiera considerar los R negativos, tendría que considerar la recta completa, ¿no es cierto? O sea, con R positivo es esto, y permitiendo R positivo o negativo, entonces nos quedaría la recta completa. Esto es con R en R. Ok, esos son los dos casos especiales, θ igual constante y R igual constante. Este que está acá es bien interesante. R igual a 1 más epsilon seno θ, en que epsilon es un número positivo y lo mismo pasa con A. Veamos más o menos cómo es esto. Esto depende del tamaño de A. Vamos a suponer, de epsilon, perdón. Vamos a suponer primero que epsilon es menor que 1 y mayor que 0. En ese caso, fíjense, cuando el ángulo vale 0, esto vale simplemente 1 más epsilon seno de 0, y seno de 0 es 0, ¿ya? Entonces, estamos acá justamente en A. Cuando epsilon es pi medio, cuando el ángulo es pi medio, entonces vamos a sumar, porque seno de pi medio es 1. Entonces vamos a sumar A por 1 más epsilon. Y la curva va a ser algo así, ¿ya? Va a ir creciendo. Ahora, una vez que pase el ángulo pi medio, entonces, ¿qué va a pasar? Nos tenemos que acercar nuevamente a A, porque seno de pi es 0. Entonces, nuevamente decrece A. Y antes de hacer el dibujo que sigue, déjenme notar lo siguiente, que cuando θ vale 3 pi medios, entonces el seno de 3 pi medios es menos 1.
Entonces, en lugar de sumar el épsilon, se resta el épsilon. Como el épsilon está entre 0 y 1, entonces me sigue quedando un número positivo, que sería algo así como a por 1 menos épsilon. Y entonces, el gráfico que se presenta acá es más o menos así. Más o menos así. Ahora, esto se llama, fíjense bien cómo es. Ahora, fíjense lo siguiente. Si épsilon fuera exactamente igual a 1, ¿qué pasaría? Sería casi todo igual, salvo que cuando el ángulo vale 3 pi medios, este punto coincidiría con el origen, ¿ya? Y entonces nos quedaría este gráfico. Más o menos este gráfico. Aquí está A, y esto sería 2A, ¿no es cierto? Aquí tendríamos A nuevamente, y aquí tendríamos el origen, y el gráfico sería más o menos así. ¿Ya? Y esa curva, adivinen cómo se llama cardioide. Cardioide. ¿Ya? Así creo que está bien escrito. ¿Ya? Así que cuando tengan a su pareja, un día le regalan un cardioide y van a estar todos felices. Ok, cuando épsilon es mayor que 1, ¿ustedes pueden imaginarse lo que va a pasar? Claro, va a llegar un ángulo, yo voy a hacer el gráfico aquí, ¿ya? Va a llegar un ángulo que está entre, aquí vamos a tener A nuevamente, aquí vamos a tener A, aquí vamos a tener A por 1 más épsilon, que va a ser más grande que 1, que 2, digamos, ¿ya? Y el gráfico aquí va a seguir siendo más o menos así, ¿ya? Lo que pasa es que como el número épsilon ahora es mayor que 1, hay un ángulo θ donde seno es negativo, pero que antes de 3 pi medios, donde esto se hace 0, y entonces el radio, ese ángulo, supongo que está por aquí, y entonces en algún momento se hace 0 ahí, ¿y qué es lo que pasa? Resulta que el ángulo sigue corriendo, pero ahora se va a poner negativo el R, y entonces va a apuntar hacia el otro lado, y va a hacer una cosa como así, y después se va a devolver y se va a ir por allá. ¿Ok? Echen una mirada con más cuidado a este dibujo, a ver si lo entienden bien. Ahora sí, estamos listos para ver cómo calcular el área de una región expresada en coordenadas polares utilizando la integral. Fíjense bien, primero que nada vamos a recordar el área del sector circular, ¿no es cierto? No sé si ustedes se acuerdan cómo se calcula el área de este sector. Este es el radio y este ángulo es θ. ¿Cómo se calcula el área? Simplemente uno puede pensar en la proporcionalidad. Esta región es proporcional a la región completa. Y la proporcionalidad me da el ángulo. Entonces, simplemente yo me acuerdo que pi r cuadrado es el área de todo el círculo. Eso sí que me lo sé, partido por, ¿no es cierto?, el área que estoy encontrando, y esto es cuando el ángulo es 2pi, y lo que tengo ahora es un ángulo θ. Si despejo ahí, simplemente el área me queda 1 medio θ r cuadrado. Y esa es el área de la región circular. Entonces, el tema ahora es el siguiente. Yo tengo, por ejemplo, como esta figura que está acá, ¿ya? Tengo esta figura y yo tengo entonces, para cada valor de θ, tengo una función. En este caso era R, era f de θ, era A por 1 más épsilon coseno θ, seno θ. En este caso era épsilon igual a 1 y era seno θ. ¿Ya? Entonces tenemos esa situación. Esto que está acá es el ángulo θ y esto es f de θ. En general, una región cualquiera, uno la va a expresar utilizando una función f determinada por el ángulo θ. ¿Ya? Esto va a ser el radio igual a f de θ. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, mira, tenemos el ángulo, la función f de θ, que me da el radio, ¿no es cierto? Y tengo un cierto ángulo, un cierto intervalo, donde se mueve este ángulo, ¿ya? Se mueve entre θ0 y θ1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces uno dice, bueno, digamos que este θ0 acá está θ0, ¿ya? El R da esta vuelta acá, y θ1 está por aquí. Digamos que este sería el ángulo θ1. Y lo que uno tiene que calcular es el área de toda esta región. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense bien. Yo digo simplemente lo siguiente. Voy a dividir el intervalo
teta 0, teta 1 en varios intervalitos chicos del ángulo. Y entonces voy a decir, mira, acá tengo un ángulo teta sub i menos 1, ¿se acuerdan? Y aquí tengo un ángulo teta sub i. Esta de aquí es teta sub i y este más chiquito es teta sub i menos 1. Y la pregunta es, ¿cuánto vale esta área? Ok, muy simple. Vale más o menos la diferencia de los ángulos, ¿ya? Vale más o menos la diferencia de los ángulos, que voy a llamar delta teta, que simplemente es teta sub i, ¿no es cierto? Esto es teta sub i menos teta sub i menos 1, ¿ya? Y esto está multiplicado por un medio de ¿quién? De f. Ahora, ¿en qué punto? Bueno, si tomo acá, tendría que tomar f de teta sub i, porque ese sería el radio en este lado. Y del lado de arriba sería f de teta sub i, perdón, este es menos 1, perdón. Este es menos 1 y este es teta sub i, ¿ya? Lo que pasa es que la partición se va haciendo cada vez más fina, ¿ya? Y en consecuencia, cuál punto yo tome, da lo mismo. Especialmente en el caso que se trata de una función continua. Entonces, si f es continua, entonces finalmente da lo mismo, y yo aquí tomo f de teta sub i, por ejemplo, sumo todo esto y tomo el límite como tantas veces hemos hecho. Entonces, ¿en qué va a resultar el área completa? Va a resultar simplemente en a igual a un medio de la integral entre teta 0 y teta 1, ¿de quién? De f de teta al cuadrado, ¿no es cierto? Eso representa el radio, por d teta, que significa o representa la diferencia justamente de los ángulos, ¿ya? Estas dos dimensiones, ¿no es cierto?, me dan de teta por r cuadrado, me da el área. Ok, y con eso tenemos nuestra definición de área para curvas planas. O sea, curvas expresadas en coordenadas polares. Y eso es todo, ¿ya? Y es fácil de recordar, un medio r cuadrado por el ángulo, por la diferencia del ángulo, ¿ya? Un medio r cuadrado teta, eso es el área de un sector circular. Perfecto.